In any group playing a clandestine game, there is likely to be one or two who have advanced into even more forbidden areas. Bigger kicks, drugs. Narcotics addiction frequently follows a pattern of gradual addiction to different drugs. A pusher operating on this level sells quantities from a gram to 1 or 2 ounces. The connection has been made. They've scored. The users, the heads, the tea-blowers hurry off to use their buy. Narcotics are associated with a wide variety of crimes: robbery, homicide, burglary, vice, and morals. The annals report that over 75% of all crimes today are in some way motivated by drug use. This is the end of the world. Caso, en la medida que el narcotráfico se ha vuelto un actor central muy importante en la vida social, pues también se convierte en un referente en la construcción de sentido de vida y de muerte para muchos y muchas jóvenes en América Latina. Entonces, pero nosotros nos estamos dando cuenta en Brasil que las cárceles son las escuelas del crimen en Brasil. Formal, en la medida en que el joven que gana 300 reales vendiendo droga va al shopping center a comprar mercancías formales en el mercado formal. Eso genera ingreso en la economía, ¿no? Pero ese mismo tipo no puede seguir una trayectoria de inserción en el mercado laboral o en grupos profesionales, etc. Él va a la cárcel o a situaciones de internación, etc. Entonces no hay política de intervención en los mercados ilegales, sino que hay criminalización de los operadores más bajos de esos mercados ilegales. Los datos más fidedignos dicen que el mercado está entre 2.000 y 8.000 millones de dólares. Es una brecha enorme entre la cifra más baja y la más alta, pero porque es un mercado clandestino. Entonces, como es un mercado clandestino, no se puede conocer, no se puede ir a la cámara de productores de amapola a preguntarles cuánto producen, ¿no? Entonces, todo se basa en estimaciones, en cálculos que son muy difíciles de hacer realmente. El alcohol fue el objetivo más radical de prohibición que se intentó hacer en el comienzo del siglo XX y que fracasó totalmente y que tuvo muchos paralelos, muchas analogías con lo que pasa hoy. O sea, una tentativa de prohibir que trae problemas de salud, trae problemas de criminalidad, trae toda una renta agrandada que va para manos de grupos criminales. Entonces duró 13 años, 5 meses y 9 días, o sea, de 1920 hasta el 33. Y estaba prohibido la fabricación y la comercialización, pero no el consumo privado. El consumo privado se admitía como legítimo y lícito. En primer lugar, la intención o la pretensión del Estado en establecer un control de conductas privadas. O sea, el dominio de la vida íntima, de la vida corporal, es una cosa que dice respecto a los derechos más caros de todo proyecto que se pueda identificar con la idea de libertad. Entonces, tener la libertad de escoger qué religión vas a tener, qué libro vas a leer, qué práctica sexual le parece bien, es de la misma naturaleza que escoger qué tipo de sustancia alimentar o
farmacéutica quieres ingerir. Entonces me parece que la primera analogía es que hubo un proyecto totalitario de intervenir en el dominio más privado de la existencia y que fracasó. Y el segundo gran paralelo es en las consecuencias sociales y económicas. En términos sociales, la violencia, que surgió una cantidad de grupos que estaban haciendo la exploración del comercio clandestino, que llevaban a muchos muertos y a un total incluso de casi 50.000 muertos en la historia de Estados Unidos por los conflictos de la prohibición. Y desde el punto de vista social también porque el consumo alcohólico aumentó y en padrones mucho más peligrosos, porque eran sustancias clandestinas sin control sanitario del Estado. Entonces mucha gente se envenenaba con metanol, que es lo mismo que pasa hoy, en que más de la mitad de las sustancias que se venden como determinadas drogas son adulteradas y a veces los adulterantes son peores que las drogas. Except for a few formalities, Prohibition's finished. The man who started it all, Andrew J. Volstead, as he looked when his Prohibition Enforcement Act launched the 14-year battle to regulate the habits of 120 million people. Al final hubo un agotamiento de la prohibición, en primer lugar por la cuestión económica. Había una demanda en la sociedad muy grande, una circulación de renta, de fondos, de plata muy grande, y eso no pasaba por la economía oficial. O sea, no pagaba tributos, no tenía un movimiento que pudiera de alguna manera revertirse para la sociedad en forma de programas de educación o de salud que utilizasen la renta de ese negocio para finalidades sociales. Entonces era una renta clandestina sin ninguna destinación social y vinculada a grupos criminales. Después hubo un problema económico que fue el crash de la bolsa de Nueva York en 1929. O sea, con la crisis económica era imposible que el Estado, que tenía un déficit fiscal muy grande, no se impusiera, no incidiera fiscalmente sobre ese tipo de producto. Entonces yo creo que el crash de 29 más o menos anuncia el agotamiento de la prohibición que se concluye en 33. El prohibicionismo se instauró como una promesa de hacer un mundo libre de las drogas, como que resolver, solucionar todos los problemas a partir de un modelo represivo absoluto. El prohibicionismo, lejos de conseguir sus objetivos, logra todo lo contrario. Hay más consumo, hay más tráfico, hay más producción. Desde la prohibición se han emanado una cantidad de problemáticas y evidencias de violaciones de derechos humanos, crisis humanitarias que las vemos reflejadas y latentes y patentes en América Latina especialmente. Se ha fortalecido el crimen, se ha debilitado al Estado. Las causas que, digamos, generan el abuso de drogas legales o ilegales, como es
la desintegración familiar, el daño al tejido social, pues es precisamente lo que ha producido esta guerra absurda, ¿no? Muere mucho más gente por el combate a las drogas ilegales que por su consumo. Y de los que mueren por su consumo, muchos son por el entorno de ilegalidad, porque toman alguna sustancia adulterada, porque no hay ningún tipo de control. No hay mercado más libre que el mercado negro. La guerra a las drogas es un problema en América Latina como muy fuerte, como no es en Estados Unidos o en Europa, porque acá la población que está sufriendo las consecuencias de la guerra a las drogas es una población ya en una situación de vulnerabilidad social. Son de nuevo los más pobres, los que sufren la violencia de la guerra de las drogas, cuando sean traficantes, pero también cuando son usuarios de drogas. Entonces estamos frente a un enorme problema y se desvía una gran cantidad de recursos que deberían de ser utilizados en escuelas, en hospitales, en muchas cosas, y no, están yendo a armas, helicópteros, más violencia. Que estamos perdiendo tantos recursos en encarcelar a gente por delitos no violentos que no tienen que estar encarceladas. Y segundo, que hay toda una ganancia de impuestos que podrían ser utilizados para programas sociales que ahora están en el mercado ilegal, porque el mercado existe, pero ahora está para el crimen organizado. Entonces, sin embargo, hay otros elementos como la desatención estatal a las poblaciones rurales, por ejemplo, o a las poblaciones marginales en las zonas urbanas. Esto tiene que ver con temas de desarrollo humano, con temas de seguridad ciudadana, distinto a la seguridad dura y militarista, digamos. El prohibicionismo significa la libertad total de uso de drogas. No hay control de calidad, no existe ambientes donde se puede utilizar o no existen reglas hacia la edad, no existe ninguna clase de control. En realidad, la prohibición impone un total libre acceso, una anarquía al consumo. Es decir, esta es una política que se empezó a diseñar hace 100 años, ¿no? Los primeros tratados internacionales de prohibición de las drogas son de 1912. Entonces tenemos 100 años generando instituciones, reglas del juego para garantizar el control de la oferta a través de la prohibición. Y esto genera también organizaciones especializadas en administrar esa prohibición. Entonces tenemos a la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito. Entonces, ¿de qué viven ellos? Pues de administrar la prohibición. Entonces, ¿qué les conviene a ellos? Mantener la prohibición, porque si no desaparecía. Entonces se han aferrado a una política que saben que ha fracasado, que saben que es completamente errónea, que no resuelve el problema, pero no pueden desprenderse tan fácilmente de ella, ¿no? Específicamente, México ha planteado en la escena internacional que es importante que se reconozcan las consecuencias económicas y sociales del fenómeno drogas, no solo en materia de salud para el consumidor final, sino cómo nuestras sociedades y nuestras economías han tenido consecuencias negativas de la existencia de mercados ilícitos. Lo que tenemos es una crisis humanitaria, 100,000 muertos en 8 años, 26,000 desaparecidos, un número incuantificable de desplazados, nuestras cárceles llenas de jóvenes consumidores. La sociedad mexicana se escandalizó cuando apareció la historia del Ponchis, un niño que a los 5 años vivía en condiciones extremas de vulnerabilidad, a los 11 era consumado sicario de uno de los carteles más famosos de nuestro país. Y entonces la mala noticia es que hay más de 100,000 niños en México que viven en condiciones similares a las del Ponchis. La mala noticia es que cuando uno hace trabajo encuentra muchos niños que dicen que quieren ser narcos, niñas que quieren ser novias de narcos. De que hoy por hoy, digamos, como las principales víctimas de la guerra contra las drogas siguen siendo hombres jóvenes de entre 15 y 34 años, que más allá del tema de encarcelación viven una epidemia de homicidios que les ha reducido incluso la esperanza de vida en 1 año, ¿no? Algo que no veíamos hace 40 años y que ya no se ve por motivos de salud o motivos naturales de enfermedad, ni en países que realmente tienen condiciones muy disímiles a las de México, como África subsahariana, ¿no? O sea, eso ya no se ve en el mundo y México lo está viendo hoy, pero cargado a una epidemia de homicidios. La clase política en México históricamente o en los últimos años ha hecho
Realmente muy poco por entender cuál es el fenómeno de las drogas, de la cannabis en lo particular, sí, también, pero prefiere voltear hacia otro lado. Dicen, es mejor no conocer de la marihuana para que la gente le tenga miedo, ¿no? Si le tenga miedo, eso es esa es la política de prevención de este gobierno, el miedo, por eso es un fracaso. ¿No? Es un tema que es complicado, ¿no? Que no tiene metáforas sencillas de comunicar políticamente, que no reditúa muchos votos y que además, digamos, mueve lugares de la sociedad que no suelen ser muy cómodos para la política, ¿no? Ni para las autoridades. Bueno, cuando se estableció el sistema de umbrales en la legislación mexicana, ¿no? De poner la tabla esa famosa que está en la Ley General de Salud, que implica que a los portadores de esas cantidades de sustancias prohibidas no se les va a ejercer la acción penal. No es que deje de ser delito, sino que no se ejerce la acción penal. Del mundo se dijo que México estaba dando un gran paso. Pero esto en realidad fue una ficción. Primero porque los umbrales son ridículamente bajos. No tienen nada que ver con los hábitos de consumo y, por supuesto, se convierten más en un mecanismo de extorsión, porque ahora cualquiera que traiga 5.5 gramos de marihuana automáticamente ya es un delincuente que puede ser procesado por narcomenudeo, ¿no? Yo creo que México no está dispuesto a seguir un camino, digamos, de violar el orden internacional, que tiene una serie de restricciones enmarcadas principalmente por 3 tratados, los tratados de la Convención del 61, el Protocolo del 71 y la Convención del 88, que determinan cuál es, digamos, el margen de flexibilidad o de acción que los estados pueden tener para el control de drogas. Algunas son muy restrictivos, demasiado restrictivos. Yo creo que hay que cambiar esos tratados que fueron hechos hace más de 50 años y que estaban diseñados para un mundo muy distinto, pero no parece haber tampoco, a pesar de que hay una discusión mundial sobre cómo entrarle, no hay una voluntad política de estados que vaya a cambiar eso pronto. Mientras esto siga siendo un bien ilegal a nivel internacional, va a haber un Al Capone o muchos que quieran participar del negocio. Entonces, sí, es importante transitar hacia una regulación del mercado de lo que llaman drogas ilícitas, en oposición a la idea o a la aproximación de eliminar el mercado. Sencillo, muchas veces tendemos a copiar modelos de otras partes, incluso a reproducir el lenguaje de otros lugares, y eso claramente se vuelve una impostura en nuestra sociedad, es decir, hablar de cannabis medicinal como si fuera un movimiento, ¿no? Es algo que pertenece más a la cultura norteamericana, que por ese lado ha encontrado un camino que está bien, pero que no necesariamente ajusta a nuestra realidad, ¿no? En los Estados Unidos, por ejemplo, que sí fue el creador de este sistema de prohibición, ahora nos encontramos como las grandes reformistas en el mundo en dos áreas principales. La primera es en la reforma de la marihuana, donde tenemos 23 estados con la marihuana medicinal y 4 estados con la marihuana legal para uso no recreativo, y se está avanzando mucho en muchos más estados. En 2016 habrán iniciativas. Entonces tuve la oportunidad de visitar el estado de Washington, en donde se reguló el mercado de la cannabis para usos no médicos y está de venta al público para mayores de edad. Sin embargo, allí está inserto en la lógica de consumo y de publicidad y digamos, están cometiendo los mismos errores que se cometieron con la industria tabacalera en los años 50. Entonces están creando el hombre Marlboro de la cannabis hoy en día. Entonces lo que hemos visto en Colorado después de un año de la legalización de la marihuana es una bajada de 84% de arrestos por delitos de la marihuana, y esto es exactamente asociado con la nueva ley. Pero también vimos en paralelo en Colorado, desde la legalización de la marihuana,
un aumento de ingresos para el Estado de impuestos, pero una bajada también en crímenes violentos, una bajada en muertos por tránsito, por accidentes de tráfico. Y esto no se puede decir si es a causa de legalización, pero sí podemos decir que la legalización no aumentó estas cosas malas. El tema es que la sociedad es muy resistente en términos de discusión a políticas que no sean políticas represivas hacia las drogas, ¿no? Pero hay un tema que molesta a todos, que es la violencia. ¿Qué es lo que realmente ocurre? ¿Quiénes son los actores que están detrás de todo esto? ¿Por qué se han establecido este tipo de políticas, de estrategias, de complicidades? ¿Por qué no somos informados de lo que esto significa? ¿Por qué nos estamos matando si nosotros teníamos un nivel bajísimo en términos de consumo frente a lo que pasa en Estados Unidos? Entonces, todo lo que tiene que ver con el consumo es estigmatizado, es visto de manera negativa, marginalizado. No se enseña a los jóvenes, a los niños, a las personas en general, cuáles son las maneras correctas de utilizar, cuáles deben de ser los parámetros, cuáles deben de ser los límites, porque es un tema muy prohibido, muy tabú, muy complicado, muy moralizado. Existe una moralización del discurso de las drogas. Si hoy tú lees la prensa en Brasil, vas a pensar que el mayor problema es con el crack, la cocaína fumada, ¿no? El crack en Brasil. Aunque el porcentaje de gente que tiene un problema con crack es mucho menor, es el 0.8%. Pero lo que pasó es que el crack se ha estado estigmatizado, se culpa al crack por una serie de problemas sociales en Brasil. El prohibicionismo termina por ser una política selectiva, porque los que van a la cárcel, por supuesto, no son los grandes traficantes y por supuesto no son las personas que tienen dinero. Perseguir a los pobres, a los segmentos marginalizados por medio del pretexto de las drogas es una de las mayores estrategias de control del Estado contemporáneo. Tenemos más de 1 millón de personas que pasaron por el cárcel en los últimos 15, 20 años en São Paulo. Eso significa para nosotros exactamente la producción de traficantes, o sea, el Estado produce los traficantes y al mismo tiempo los criminaliza y los impide de seguir una trayectoria laboral más insertada en los principios, los valores de la comunidad, ¿no? Entonces tenemos un problema nuevo con las organizaciones criminosas en Brasil, cada vez más grave, y localizamos que este problema tiene origen en la cárcel. Las organizaciones criminosas de Brasil surgieron todas de dentro del cárcel. Entonces, el argumento más general es que ese tipo de política basada en la criminalización, en la represión, en la opresión del tráfico de drogas genera el problema de la violencia para después criminalizar a algunos otros grupos, como produciendo un ciclo de criminalización que funciona como control social, pero no funciona para el tema de la droga, ¿no? Para explicar, tenemos 5% de la población del mundo en los Estados Unidos, pero 25% de la población encarcelada del mundo. Y es ahí donde la guerra contra las drogas interna tiene efectos más feos en los Estados Unidos. Aun cuando existe un umbral en el que en teoría uno no va a ser considerado sujeto de acción penal, que ese es el lenguaje, la realidad es que aun cuando uno traiga 2 gramos, aunque se permitan 5, tiene que ser presentado ante la autoridad para que la autoridad determine. Entonces, determine que no hay delito, ¿no? Pues dependiendo de la discrecionalidad del juez, el juez puede determinar que la detención es ilegal en el sentido en que te detuvieron por una cosa y te acusaron de otra.
entonces no procede normalmente pues el proceso penal en contra de la persona y declara ilegal la detención, pero si el juez pues tiene alguna opinión personal respecto al uso de drogas o a la posesión de sustancias ilícitas, procede a criminalizar esa conducta independientemente de que no haya sido la razón principal de la detención. Además, la ley se ceba pues, justamente en esos eslabones que son los más débiles, de modo tal que pues, puede presentar usuarios como supuestos delincuentes, cubre cuotas y no se mete con los verdaderos intereses criminales detrás. Al final del día sigue sin distinguir el nivel de participación del individuo en la cadena de tráfico. Entonces, tú tienes permitido, entre comillas, poseer hasta 5 gramos de marihuana, pero si eres detenido con 7 gramos, en automático se te procesa como un microtraficante, como un narcomenudista, y las penas por este delito pueden llegar a 8 años de prisión. Bueno, la religión cristiana eleva el vino al nivel de la sangre de Dios. Es decir, esa es la historia también de la farmacología y de las drogas, en la que claramente muchas ideologías religiosas, modos, cosmogonías entienden y aceptan unas drogas frente a otras no. Pero lo que nosotros intentamos resaltar aquí es que el Estado, pero es laico. Y no tiene por qué, digamos, preferir unas cosas sobre otras, sino que tiene que atender a una realidad, y es que la realidad es que el alcohol se consume, el tabaco se consume y la marihuana también se consume. Entonces, simplemente lo que pedimos es que no debe abdicar de regular eso, que es de importancia pública, no solamente en términos de seguridad, sino también de salud pública, de libertades, etcétera, frente a posiciones morales que legítimas en lo privado no pueden convertirse en políticas de Estado, que es lo que han sido. Tenemos una carencia de expertos, carencias, por ejemplo, en algunos puntos como economía de las drogas. Hay poco dados sobre economía de las drogas, de análisis más precisas sobre economía de las drogas. Por ejemplo, para 2011, el gobierno de Estados Unidos ha dicho que en México se plantaban 14,000 hectáreas de amapola, mientras que el ejército mexicano decía que ese mismo año había exterminado 15,400 hectáreas. Es decir, el ejército mexicano extermina más hectáreas de amapola que las que el gobierno de Estados Unidos dice que México cultiva, ¿no? Entonces son datos disparatados que no nos dicen realmente, no nos dan una imagen real de la producción de drogas en México. Lo que expresa esa dimensión asociada al consumo del dispendio y el referente del narco como medio para lograrlo, pues de muchas maneras está inscrito en una suerte de códigos cruzados, de una hipocresía social donde se habla de la cultura del trabajo, pero lo que tenemos no solo es que no hay trabajo, que trabajar no saca a la gente de la pobreza, que la mayoría de los trabajos son en la informalidad y que esta colinda con la paralegalidad. En Brasil claramente no hay ninguna política de control del mercado de drogas. El mercado de drogas sigue expandiéndose y genera mucho ingreso también para la economía formal. Ahora, hemos visto el déficit que existe en poner también en el centro del debate a los productores, a los cultivadores, a los campesinos, a los recolectores, que son una cantidad de economías de subsistencia que se relacionan con un mercado ilegal por unas condiciones de contexto, por unas vulnerabilidades propias y por una incapacidad de estos estados, nuestros estados, de insertarlos como parte del conglomerado, de hacerlos ciudadanos y hacerlos receptores de los servicios del Estado. Y esto no está en el debate, ni de los expertos, ni tampoco de los activistas. Entonces no hay política de intervención en los mercados ilegales, sino que hay criminalización de los operadores más bajos de esos mercados ilegales. Sin embargo, estamos dejando de lado otra vez dimensiones de pobreza, de exclusión, de racismo, de marginalidad, que son realmente las causas estructurales de que estas economías ilícitas con manifestaciones violentas estén tan insertas en nuestros países. De que hemos estado utilizando la prohibición como un mecanismo para regular un asunto que, para empezar, podría ser mucho mejor manejado desde los sistemas de salud y que
no es la amenaza del tamaño que se planteó, sobre todo a partir de los años 70 en Estados Unidos, cuando empezó la histeria antidrogas. Sí, por supuesto que las drogas tienen problemas de salud, por supuesto que, que existen consumos problemáticos de sustancias, pero esos no se van a resolver con la prohibición, sino con políticas de salud. Se tiene mucho conocimiento sobre ellas y se tiene un conocimiento base sobre el cual, digamos, los efectos pueden ser, digamos, en el mediano o largo plazo, digamos, menos controlables para la propia persona, ¿no? Como el uso de marihuana o el uso de ciertas sustancias, pero no así, por ejemplo, el uso de otras sustancias en las cuales los impactos en la salud son bastante dramáticos. Hay estudios sobre el consumo de pasta base, ¿no?, en forma de crack fumada, llamado Paco en Argentina, estudios que demuestran el impacto desastroso que está teniendo en la salud comunitaria de las propias personas. Sí, esto no es el mismo tipo de impacto con el consumo de marihuana. O sea, tenemos dos extremos en donde el consumo de Paco hay, digamos, estudios donde demuestran cómo ha habido un proceso de deterioro enorme, ¿no?, para la salud pública, para la salud personal y la salud pública, ¿no? Entonces creo que hay que pensar la legalización en esas modalidades, no pensar que todo se puede legalizar, porque entonces parece que ahora vamos a volver a una especie de paraíso perdido, ¿no? O sea, yo creo que sí hay que tener precauciones, ¿no? Pero como problema de salud, las drogas no son un problema para México. Pero el problema de salud en México, la obesidad. Hay que ver que la encuesta nacional de adicciones habla de que la que se hizo la última en 2011 dice que el 5% de la población ha probado alguna vez una droga ilegal, ¿no? Pues evidentemente de ese 5% el porcentaje que es usuario problemático es ínfimo, mínimo, ¿no? Es mucho más problema el alcohol, que es una droga legal, que cualquier sustancia ilícita. Entonces no hay un problema de salud. ¿Cuál es el problema de México? El problema de México es que la prohibición de las drogas sirvió para la acumulación originaria de los grupos de delincuencia organizada, que gracias a los recursos ingentes que recibieron por la prohibición pudieron comprar armas y reclutar ejércitos. Entonces ahora el problema de México es que tiene estas organizaciones que retan y compiten con el Estado en zonas enormes del país. Entonces el principal objetivo del Estado mexicano debe ser quitarles el negocio a los delincuentes. ¿No? Hay gente en las zonas donde se cultiva, por ejemplo, amapola y el rayar, los niños están generando problemas serios de adicción. Y eso, digamos, se invisibiliza con una estrategia de legalización de una sola sustancia que básicamente está pensada para un tipo de mercado, ¿no? O sea, un tipo de demandante. Por ejemplo, la cannabis, la marihuana, temos que pensar que está num momento cultural favorável. Os jovens se relacionam melhor com marihuana muitos do que com álcool e com tabaco, que estão em barra. Pero isso pode ter consequências, temos que avaliar como está esse valor para que se cresce demais o consumo ou se os valores caem na ideia de que não há risco. Nós temos que promover o debate, pensar a forma de venda, pero não mais proibir, né? El uso de plantas sagradas entre pueblos tradicionales tiene que ver con la misma idea de humanidad, de que somos humanos y por qué somos humanos y cómo hemos llegado a ser humanos. El uso de plantas tradicionales es central en la historia de los pueblos de las Américas y hay una cantidad increíble de plantas de diversas familias con diversas
características. Esas plantas pueden ser utilizadas en rituales de cura, para adivinación, pueden estar relacionados también a la sociabilidad, a la transmisión de conocimiento, al aprendizaje, a la disciplina, a la celebración, a la fiesta o hasta mismo a la guerra. Una vez que llegan los españoles, usted tiene toda una red de practicantes chamánicas llevando Yahé de la selva para los Andes, para las ciudades, en los mercados. Y la función básicamente era cura. Entonces nunca era un asunto de prohibir. No fue visto como eso no fue asunto, era mucho más los urbanos, mas es sucio, es magia, es brujo. Que las drogas hacen parte de las tradiciones, de los ritos, de las identidades, de las prácticas de varios grupos sociales. Bueno, las culturas mesoamericanas, hay que decirlo claramente, están vivas y vigentes, ¿no? La cultura maya en particular, de la cual somos especialistas, bueno, son culturas vivas, ¿no? Que siguen teniendo sus prácticas milenarias, tal vez modificada en cierta manera por el gran choque cultural del colonialismo y la modernidad, pero siguen usando mucho de su conocimiento milenario, ¿no? Antiguo. Que hacen parte de nuestra historia. No tenemos una cultura de conocerlas, de apreciarlas, de saber sus potencialidades. Estas sustancias son frecuentemente utilizadas para cura, tienen que ver con la medicina tradicional indígena. Bueno, sí, hay una problemática grave, ¿no? Tal vez el mejor ejemplo pues, son los huicholes, ¿no? Que por su tradición, usos y costumbres, y ellos en su religión pues, usan, por ejemplo, el peyote, ¿no? El jicuri, esta cactácea del desierto de San Luis Potosí y todo el norte de México, y bueno, les ha afectado por la legislación moderna, por las leyes tan duras, y sobre todo porque, bueno, como ha pasado durante siglos, no se les ha dado su reconocimiento como culturas originarias y respeto a sus tradiciones, ¿no? Que es el consumo de este tipo de alucinógenos, que repito, lo hacen en un sentido ritual y cosmogónico, ¿no? Que es parte de su cultura. Y hoy en día es una construcción del indígena ecológico protector que es refletido en la Constitución de protector. Entonces los chamanes son vistos como un conocimiento chamánico natural de medio ambiente primordial. Entonces hay este valor. Al mismo tiempo, con toda la guerra contra las drogas y la idea que los indígenas, a pesar de las políticas de inclusión, son todavía discriminados y el gobierno es corrupto y el gobierno tiene una violencia grande también. No podemos pensar que la utopía reaccionaria de que debe haber un mundo sin drogas. Es el contrario. El mundo cada vez va a tener más drogas más útiles, drogas más específicas que pueden servir incluso para cosas muy específicas en términos mentales o corporales. Y eso es un patrimonio que ya fue un patrimonio milenar con las plantas y ahora tenemos con las creaciones laboratoriales un universo entero para desarrollar de sustancias útiles para mejorar la vida de la humanidad, para traer más felicidad y combatir el sufrimiento. El primer paso es la cuestión de la descriminalización. Eso tenemos que ver. Después tenemos otros retos en Brasil, lo que hablaba de estas tecnologías sociales que tenemos que desarrollar para cuidar de lo que tienen problemas con drogas. Tenemos un reto muy grande que es de expandir los servicios que cuidan de las personas que tienen problemas con drogas. Y tenemos un tercer reto, quizás el más difícil, que es
ayudar con que la sociedad, la gente cambie su visión sobre las drogas y sobre la gente que utiliza drogas. El paradigma prohibicionista creó en el mundo un simplismo dicotómico entre las drogas buenas y las drogas más. O las prohibidas o las permitidas, como si el Estado pudiese chancelar, pudiese colocar esta división moral de la sustancia. Para que las cosas cambien requerimos de un nuevo proyecto social, un nuevo proyecto de nación, más incluyente, menos injusto, menos inequitativo, menos corrupto, menos impune. Y lo que necesitamos es realmente un nuevo proyecto de nación y diría un nuevo horizonte civilizatorio. Desarrollar una cultura de un uso adecuado, en cambio de prohibir, patologizar o considerar como una perversión. O sea, se trataría de educar a las personas a hacer un uso adecuado, tener un conocimiento que ya existe, que ya está allá, pero dejar que fluya, ¿no? Dejar que se legitime este conocimiento de origen popular. Distancias. Hoy yo estoy viviendo ahora en San Francisco, donde la marihuana es medicinal. Así que los usuarios de marihuana no son doentes o enfermos como en Brasil, pero al contrario, la marihuana es el medicamento para las personas. Y lo que hace es que tiene todo un control de la sustancia. Así cuando se consume, se sabe que se tiene la sustancia, las cantidades que se tiene, los efectos que van a tener. Eso es una cosa importante de la legalización, de la reglamentación, porque ahora en Brasil las personas consumen marihuana y cocaína, pero no se sabe qué tiene ahí. Unos estados, empezando con Washington y Colorado, decidieron impulsar iniciativas populares para la legalización de toda la marihuana, no solamente para uso medicinal. Pues ellos crearon campañas de opinión pública basado en no gastar recursos, encarcelar gente para delitos de marihuana, basado en la potencial ganancias de impuestos que se pueden invertir en políticas públicas y sociales. Y en esta plataforma ganaron y aprobaron la legalización de la marihuana con más de 55%, y esto también fue reproducido en Alaska y Oregon, y ahora que tenemos 4. Los modelos de Uruguay y los modelos de los Estados Unidos. Los modelos de Estados Unidos tienen un aspecto más de mercado, ¿no? Una regulación tal como la regulación de otras mercancías que son vendidas. En cada estado tiene una, pero estoy olhando más el modelo de Colorado, que es lo más formalizado, que ya está más bien definido. Un año de ventas en Colorado. Los efectos son buenos. Hay una bajada en arrestos y detenciones, una bajada en accidentes de tráfico, un aumento, una bajada en delincuencia, un aumento en ganancias, y no sabemos si es directamente asociada con la legalización, pero por lo menos el cielo no se cayó. El modelo uruguayo, por lo contrario, es centrado en el Estado, con el Estado controlando la producción, la distribución, ¿no? Y permitiendo también lo autocultivo, lo cultivo colectivo, pero también controlado con los cadastros de la burocracia para controlar todo. Creo que tenemos que seguir empujando para ofrecer evidencia de cómo la prohibición es mucho más costosa que una regulación inteligente que nos permita una experimentación y una academia informada sobre los usos de las plantas y las sustancias. Penso que es un momento de tentarmos, de buscarmos los puntos fuertes y los puntos débiles de esos dos modelos, para que possamos, en una continua evaluación de estos modelos, para en cada caso tentarmos aplicar. Então, no caso de Brasil o de México, temos que pensar en las peculiaridades del local. Lo que está sucediendo en Estados Unidos o en otras partes con el cannabis es que está pasando a formar parte de empresas corporativas cuyo último fin es el lucro. Y no necesariamente eso, desde nuestro punto de vista, ¿verdad?, es lo mejor para el usuario, ¿no? Si el usuario ha sido o bien considerado un enfermo cuando el Estado es benevolente,
un delincuente generalmente, ¿no? Pero ahora parece ser que lo que nos quisieran convertir o este sistema pudiera convertirse es en que seamos objetivo de tácticas de mercado para vender más. Y yo creo que eso no es lo que los usuarios de cannabis necesitan. Tanto en Uruguay como en los Estados Unidos, las campañas para la legalización de la marihuana, la meta es llegar a gente que ya todavía no están interesada en el tema de la marihuana. Es convencer a la abuela o la amiga mejora de tu madre que a ella no le gusta la marihuana, no le gusta la gente que consume la marihuana, pero intentar convencer a estas personas que puedes estar en contra de la marihuana, pero a favor de la legalización y la regulación de la marihuana. La prohibición lo que propone es el no control, es decir, el Estado no tiene control hoy en día ni sobre las plantas ni sus usos. Hoy ese control lo tienen los ilegales. Una de las salidas sería aumentar los umbrales, es decir, ajustarlos al mercado. En lugar de 5 gramos de marihuana, ajustarlo a lo que compra normalmente la gente, que es la llamada onza mexicana, que son 25 gramos, o las 2 grapas de cocaína, etc. Pero eso no resuelve tampoco el problema de la extorsión, porque en todo caso elevaría esto, lo que haría sería elevar los niveles de negociación con una policía que es tremendamente corrupta y que vende su negociación de la desobediencia. Entonces, el asunto fundamental sería acabar en México con el delito de posesión cívica. Obviamente que a nosotros lo que nos gustaría es que nuestros gobiernos dijeran vamos a regular formalmente las sustancias y entonces se regulara dentro de la legalidad toda la cadena y no tuviéramos ni siquiera que estar teniendo esta conversación. En una regulación gradual, por supuesto, inteligente, debía haber partidas presupuestales para permitir no solamente la exploración y la investigación, pero también la industrialización de los diferentes usos de las plantas y las sustancias que se derivan de estas. Entonces, más bien la propuesta va por regular el cultivo con distintos fines, con el cáñamo industrial, de fines de investigación científica, incluso cannabis medicinal, donde hay una discusión científica o médica que no logra ponerse de acuerdo, pero eso no debe de detener la regulación de los usos no médicos y por lo tanto a través del cultivo privado, ya sea personal, pero sobre todo la propuesta es asociado, podría subsanarse la incoherencia entre tener derecho a consumir pero no tener un modo legal para acceder y al mismo tiempo tener la posibilidad de construir circuitos de abastecimiento para adultos, mayores de plenos derechos, responsables, para que no tengan que recurrir a los mercados ilícitos, sino cultivar asociadamente, distribuir el producto entre sus socios exclusivamente, sin que eso derive al mercado. O autocultivo e la produção cooperativada, la produção coletiva, es un campo a se explorar muy importante, puede ser hacer frente a los intereses de los grandes negocios, pero yo no imagino que millones de consumidores en Brasil, México y en Estados Unidos pueden ser supridos su demanda simplemente pelo autocultivo. La cosa es que como sociedad, ¿qué tan madura podemos ser para discutir racionalmente soluciones viables, reales y adecuadas? Y eso es el trabajo que hay todavía, ¿no? Y eso no es sencillo, porque sobre todo requiere la formación de todo el personal que va a estar encargado de la implementación de esa ley. Incluye pues las personas que te hacen los diagnósticos, digamos, de saber si eres un consumidor que tiene problema o no tiene problema. Incluye la sensibilización de policías, de agentes ministeriales, de jueces y magistrados. Porque si bien pues sí hay algunos legisladores que están de acuerdo con la causa y tal, la verdad es que no existe una corriente política que de algún modo tome en serio los usuarios no están lo suficientemente representados, hay una sociedad muy conservadora que prefiere voltear hacia el otro lado, a pesar de que la avalancha se nos esté viniendo. No queremos que se faça un marketing, se faça la promoción, porque existe o uso de todas as drogas, pero o cannabis específico pode afetar, não afeta a maior parte dos seus usuários, pero há uma parte vulnerável que são os jovens que se ingressam num consumo mais intenso, podem ter problemas.
e algumas pessoas que com uma predisposição a alguns transtornos. Em alguns casos também temos que pensar se não vai afetar alguns grupos socialmente vulneráveis. Cualquier paso para la regulación, empezando por la marihuana, va a ser importante para reducir los recursos de los delincuentes. Pero tiene que ser una regulación lo suficientemente bien diseñada, primero para que sea aceptada socialmente, pero segundo para que resuelva el problema de la clandestinidad. La reforma de drogas implica en repensar la división entre lo lícito y lo ilícito y crear parámetros de consumo y de control más apropiado de lo que los tenemos actualmente. Então devemos pensar cada substância para cada modelo de regulação, seus possíveis danos, seus possíveis benefícios, seus possíveis padrões de uso. Então temos que evitar, por exemplo, colocar a cannabis como a droga buena frente ao álcool como a droga má e trocar de lugar colocando álcool como proibido e marihuana como permitida. Entonces no se trata de negar que el uso de drogas puede generar problemas, sí, seguro que sí, como también puede no generar. No se trata de negar las cuestiones que sean cuestiones del tema de salud pública, etc. Trata-se simplemente de decir que, bueno, la solución represiva y violenta genera más represión y violencia. Genera la posibilidad de que grupos armados se establezcan y sean cada vez más violentos y lucrativos. Y se trata de un gran negocio, y un gran negocio que interesa a la ilegalidad y a la legalidad, ¿no? Porque movimenta una economía y una industria tanto al lado ilegal cuanto al lado legal. Por eso es tan difícil de superar eso, ¿no? La UNGAS 2016 difícilmente va a cambiar las convenciones sobre drogas. Esto es muy difícil. Pero nuestra posición es de llevar una idea que primero hay que reconocer que las realidades de los países son distintas y hay que reconocer que los países tienen que tener más autonomía de pensar su política de drogas. Segundo, hay que poner con más clareza el hecho que el problema de las drogas, cuando es un problema de salud pública y un problema social. Yo creo que la primera solución es plantear en la reunión que va a haber el año que viene de las Naciones Unidas una alteración de los tratados internacionales, porque esos tratados establecieron una selección que no tiene ningún fundamento científico. Los derivados de la hoja de coca, de la amapola y de la marihuana no son las sustancias más problemáticas, al contrario. La marihuana, por ejemplo, es bastante inocua y tiene muchas utilidades psicoterápicas, es una sustancia, digamos, bastante suave. En comparación, el alcohol, que es de las más problemáticas, está totalmente libre en el occidente. Que es una oportunidad para discutir a questão. Não temos a grande esperança de uma mudança radical nos rumos de las Nações Unidas, porque é muito difícil. Temos que pensar que o Ocidente tem um avanço no debate, pero em grande parte do mundo esse debate não avançou. Então, os atores principais sabem disso, a Rússia, em China, podem bloquear os avanços, pero é uma oportunidade para intensificar a discussão em Brasil, internamente em Brasil, e unir esforços em Latinoamérica. O melhor que pode passar em UNGAS é a permissão para que os estados tenham autonomia, conceder a autonomia para pensar modelos, como o Uruguai. Tentar eliminar as possíveis sanções contra aqueles que tentarem outros modelos. Eu não penso que vão discutir cenários de regulação. As últimas reuniões nas organizações dos Estados americanos começaram a discutir, pero pensando cenários diferentes, mas não ainda com cenários de regulação. Não é gás. En muchos estados, digamos, no hay ningún acuerdo internacional sobre hacia dónde ir.
Los estados son conservadores, prefieren mantener el orden establecido e intentar explorar dentro de ese orden qué cambios los menos posibles pueden suceder. El problema es que no existe una coalición real de países que estén dispuestos, digamos, al cambio. Indonesia o China, que siguen defendiendo la pena de muerte para asuntos de drogas, o Malasia, donde hay mexicanos esperando ser ejecutados, países como Rusia, que están empeñados en emprender su propia guerra contra las drogas, que va a tener los mismos resultados que la que emprendió Estados Unidos. Entonces, el UNGAS va a estar en una asamblea que está sometida a muchas presiones. El mismo México ha sido muy contradictorio. México, junto con otros dos países, pidió esta sesión especial, dada la naturaleza de los niveles de violencia en México, la capacidad de fuego del narcotráfico, el control que ha ejercido sobre muchas áreas de la vida pública en México, pero pide una sesión especial en la que explicita que no está buscando nada. Sí es claro que conceptos que antes eran innombrables, como uso diferente a abuso, reducción de riesgos y daños, son conceptos que ya son ineludibles para muchos gobiernos y que desde luego obligan a ciertos cambios, a veces más cosméticos, a veces más de fondo, en la forma en que tratamos con las drogas. Entonces yo creo que la puerta está abierta, que eso es muy bueno, pero sí también soy consciente que hay muchísimo camino por recorrer. Nos falta mucho por avanzar en lo internacional, sí, pero yo creo que México al menos llegará a esa Asamblea General de 2016 entendiendo que los enfoques alternativos son necesarios, que el debate debe ser abierto y que hay tres cosas fundamentales que reconocer: a los individuos, a las consecuencias más amplias de solo el consumo y el tráfico, y a los marcos internacionales de respeto y garantía de derechos humanos, a los que tristemente en lo interno todavía no nos ceñimos. Con docenas de miles de muertos, desaparecidos y desplazados en los últimos 7 años, México se encuentra frente a una crisis humanitaria causada por la estrategia represiva de combate al tráfico de drogas y por la violencia de las organizaciones criminales. Brasil, por su parte, tiene más de 56,000 muertes violentas cada año, la mayoría de jóvenes afrodescendientes, siendo el tercer país con mayor población carcelaria a nivel mundial, con cerca del 27% de los encarcelados por delitos relacionados a las drogas. La criminalización de actores involucrados con drogas ilegales es siempre selectiva, afectando desproporcionadamente a los más pobres, a las mujeres, a los jóvenes, a los indígenas y los afrodescendientes. En toda América Latina, el crimen de tráfico de drogas es lo que más afecta a mujeres, especialmente a las más jóvenes y pobres, a las madres solteras y jefas de familia que frecuentemente cuentan con baja escolaridad, son responsables por el cuidado de sus hijos y de otros miembros de su familia y pertenecen a minorías étnicas, negras, indígenas y latinas. En Brasil, cerca del 55% de las mujeres encarceladas son negras, mientras que en México hay un número significativo de mujeres indígenas en prisión por delitos relacionados con drogas. Los daños del paradigma prohibicionista en el sistema de fiscalización internacional de drogas han sido devastadores y es hora de reconocer que el uso de drogas psicoactivas es un fenómeno intrínseco de la experiencia humana y crear nuevas políticas que respeten los derechos humanos, promuevan la salud pública y la protección social y cultiven el desarrollo en Latinoamérica. El momento es hoy. Congreso Drogas, Política y Cultura, Perspectivas Brasil y México, Guadalajara, 6 de octubre del 2015. Bueno, nosotros nos gustaría creer que nuestro Congreso va a hacer toda la diferencia del mundo, pero es solo un congreso, es como más una iniciativa, ¿no? Es como another drop in the bucket, es más una contribución hacia un debate muy complejo, muy amplio, que busca de una parte sacar el tema de las drogas
de este eje de desvío moral, de patología o de crimen, y aceptar que el uso de las drogas hace parte de las tradiciones y cultura de los pueblos. Y de otra parte, pensar en modelos que sean realmente eficientes, ¿no? Discutir de manera pionera cuáles son las opciones que tenemos en nuestro cardápio, ¿no? ¿Qué podemos construir juntos?